pero algo pasaba, estaba costando trabajo, disculpen, No, hombre, ¿eh? al contrario, muchas gracias por estar aquí, muy agradecidas contigo, con tu tiempo. Aquí está Mariana, compañera de Diego Petersen y mía de la universidad. Le estaba contando aquella vez que comimos con mi hija, ¿te acuerdas? Ay, Marianchi, levanta sí, la mano para que te ubique. déjame ver a Amigos, todos porque solo te estoy, déjame cambiar el tipo de vista ya, para poder ver al conjunto. Muy bien, mucho gusto en saludarlos. bueno, pues si quieres, entramos en materia con respecto a tu novela, que estos últimos días de la vida de tus padres. Voy a hacer una pequeña lectura, un minutito, para ya pasar a las preguntas y escucharte a ti. Esta ¿Cómo no? es una novela que explora los temas de la familia, el amor, el duelo y la memoria. La historia sigue a nuestra narradora, que nosotras sabemos que gran parte de todo esto, o todo, eres tú, a través de recuerdos y reflexiones. Relata los últimos días de la vida de sus padres, quienes enfrentan la vejez, la enfermedad de manera compleja y dolorosa. A lo largo de la obra, la autora nos muestra el impacto emocional que tiene la despedida de los seres queridos, pero también la importancia de los vínculos familiares y la resiliencia frente a la adversidad y todo lo que nos mueve por dentro, ¿no? El libro destaca en este tono tan íntimo, reflexivo, donde los sentimientos de tristeza, aceptación y amor se entrelazan, revelando una mirada profunda sobre la condición humana. A través de esta prosa tuya tan aparentemente sencilla, aparentemente digo porque uno no lo haces fácil, pero supongo, y ahorita nos contarás que el proceso no lo fue, que es tan conmovedora y también es tan poética, y nos invitas a nosotros, como lectores, a cuestionarnos sobre la inevitabilidad de la muerte y también sobre todas esas pequeñas formas en que podemos encontrar consuelo y significado en los momentos más difíciles. Aferrarse a la memoria, aferrarse a nuestra memoria y esto transmitirlo en una obra, porque tu memoria es diferente a la memoria de tus hermanos, que eso a mí se me hace sumamente importante resaltar, porque es tu historia, es tu memoria, pero la convertiste en o se convirtió en algo universal, es también un poco mi memoria, un poco mi historia, y eso me parece impactante, ese poder que tiene tu narrativa para poder conectar desde ese lugar. Y pues bueno, yo creo que esta obra confirma, solo confirma y reconfirma que eres una escritora capaz de explorar las emociones humanas más universales, con gran sensibilidad y con gran maestría narrativa. Bienvenida, Mónica, muchas gracias. Habíamos estado platicando antes de Yo la Peor, que la leímos y que te Sí, queremos invitar y comprometer, porque la queremos volver a leer, pero ahora sí tenerte en nuestra sesión. claro que Bueno, sí. esta es mi reflexión conforme a tu novela. Quiero agregar que es una novela que leí con el corazón apretujado porque esta parte de que conectó conmigo, con mi propia historia con respecto a mi padre que murió de cáncer y que también hacía como una conexión tan fuerte con cosas que tú viviste, que dices, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que se repitan estas cosas en historias tan diferentes de diferentes personas? Entonces, lo primero que bueno, bienvenida, Mónica, Gracias, oficialmente. muchas gracias, Esperanza, y Gracias muchas por estar. gracias por tus palabras alrededor de mi novela, sobre todo por el interés de leerla, de todos, de acompañarme, porque el lector siempre es una compañía, ¿no? Le da sentido a la escritura solitaria. Gracias por eso y por poder conversarlo, ¿eh? Gracias. Fíjate que la primera pregunta que yo te quisiera hacer, porque me la cuestioné, yo sé que a la mejor fue un trabajo terapéutico, o no sé, ¿cuál fue tu objetivo y cómo tomas la decisión de escribir una historia tan dolorosa? Porque no querías escribir, supongo, tú no lo dirás, como la biografía o la historia de tu vida o la historia familiar, no. O sea, tú reflejas aquí un momento muy íntimo, muy fuerte. ¿Y cuál era tu objetivo cuando empiezas a escribir esto? Tan doloroso. Sí, buena pregunta.
porque quizás el disparador, porque la empecé a escribir un poquito antes de pandemia, el mismo año de la pandemia, pero antes, porque ya había terminado una novela anterior y había terminado la promoción de Todo sobre nosotras, que es una novela que celebra la amistad y la vida y el paso del tiempo. Pero, y tengo otras ideas, tenía otras ideas de novela en mis libretas, pero por algo no me podía conectar con ninguna. No me podía poner a escribir una historia, ¿no? Y de repente en una conversación con un amigo dije, es que los últimos días de mis padres, y ese amigo me dijo, es que de eso tienes que escribir. Y fue como si me abriera o me devolviera la necesidad que yo tenía de ordenar. La muerte siempre es un desorden. En realidad la vida es un desorden. Nosotros cuando le imponemos estructuras, estamos tratando de tener un cierto control sobre lo que hacemos en la vida y la escritura, pues ya decía Vargas Llosa, es ordenar el caos, ¿no? Entonces, bueno, la muerte es un caos y sobre todo todo lo que impacta en nuestras reacciones, que no da tiempo de pensar muchas cosas, ni durante ni después. Entonces, de repente dije, estaban pasando dos cosas. No podía escribir de algo más y de repente estaba sintiendo que se me estaba olvidando cómo había sido despedirme de mis padres. Y la escritura apresa lo que se va, ¿no? No pensaba yo escribir algo personal e íntimo con un sentido catártico, sino con un sentido de ordenamiento para mí, pero literario a la vez. Es decir, a ver, quiero trabajar con mi memoria personal de esos días. ¿Cómo fue? Porque quizás lo que permite la palabra escrita es sacar, y en eso podríamos decir es catártico, pero poner fuera algo y darle forma. Y ese darle forma nos permite hacer reflexiones y buscar una altura estética incluso para el dolor que no habíamos hecho antes. Yo no podría haber, no se me hubiera ocurrido escribir eso en fresco, es decir, en la inmediatez de esos días. Yo tengo mis notas de esos días. Son notas ahí sí catárticas, son notas despeinadas, dolidas, sin ninguna intención más que yo poder volcar mis emociones para mí misma. Pero aquí sí ya había un objetivo diferente, que era un ordenamiento, hacer de la memoria un material literario para recorrer esos días y sobre todo, y esto para plantearme, porque primero creí que solo se trataba de la crónica de los días difíciles que van del momento en que entran al hospital los padres hasta que mueren. Y luego me di cuenta que lo que tenía que escribir, y eso fue maravilloso porque normalmente hago un plan de novela, como en Yo la Peor, me hago un plan antes. Voy por veredas que saltan mientras estoy recorriendo el plan, pero aquí el plan solo era los días de hospital que corren cronológicamente hacia el desenlace que mientras uno está ahí no es tan previsto o uno no quiere que sea tan previsto como ya lo es en el hecho de la escritura porque sabes lo que pasó, sabes en qué van a acabar esos días y de repente hay una necesidad de ver cómo lidia uno con la esperanza y con la realidad y con el desarrollo hospitalario. Había muchos temas y para mí lo sensacional fue que durante la escritura del hospitalario, lo que había era una necesidad de saber quiénes eran mis padres. ¿Quiénes eran? ¿Qué supe yo de ellos? ¿Qué relación tenían conmigo? Porque la muerte duele por la vida, ¿no? Duele porque los tuvimos ahí, porque fuimos esto que tiene que ver con lo que tú decías, que a mí también me ha sorprendido. Yo sabía que esta era una historia con detalles personales y lo que me ha impresionado mucho es cómo se liga con los lectores. Esto que decías, que cada quien ve algo que se parece a lo mejor a una experiencia particular y yo me quedo muy asombrada, muy asombrada. Y quizás es que hay algo que nos une a todos,
todos somos hijos, hijos, ser hijo, ¿no? O sea, ¿cuántos roles tenemos en la vida? Yo he sido hija, soy madre, bueno, he sido hija, hermana, madre, abuela soy ahora. Dejar de ser hija o hija en funciones o ser hija es algo que sí es parte de la experiencia de todos. Digamos, estamos aquí porque somos hijos de alguien. Y quizás eso es lo que nos pone en el mismo saco, en la misma cobija, hayamos perdido o no a nuestros padres. Pero tenemos una relación buena o mala, pero hay una relación, hay una historia que siempre tiene tintes emocionales muy, muy complejos, ¿no? Muy complejos. Y a mí las familias, las historias de familia me fascinan. Ahora me enfoqué, digamos, esos últimos días me llevaron a la necesidad de recuperarlos, de no olvidar, casi de volver a despedirme, pero sobre todo de decir, construir en palabras la relación y quién creo yo, como tú decías, no todos los hermanos tenemos la misma ni relación, ni visión, ni historia. ¿Quiénes fueron ellos? Y cómo, a mí algo que me pareció mm, fascinante del proceso de trabajo es que yo ya los amaba, por eso escribí la novela o la memoria, o como le queramos decir a este tipo de escritura o de texto. Pero después de esto, creo que escribir siempre tiene un afán de comprensión, siempre. Y sentí, primero que ya no les podía preguntar muchas cosas. Caray, me di Qué cuenta de cuánta frustración, ¿verdad? conversación, ¿no? Cuánta conversación faltó, siempre va a faltar, pero también que los comprendí más, estuve más cerca de ellos, ya no solamente como hija, sino como persona, como cómplice, eh, y como alguien que entiende que fueron un hombre y una mujer que un día se encontraron y fundaron una vida juntos con todo lo que significa eso en logros y equívocos o desafíos, flaquezas y grandezas. Oye, Mónica, y esto de abrir tu historia, que como tú comentas, en un principio, pues no sabías que iba a conectar con tanta gente, pero entonces era una historia íntima que decides, pues publicar, como que esa Porque parte del no era para mí. pudor o no sé, No, no te cuestionas cosas así, no, no me cuestiono nada de eso. No, de que te abres en canal. había una necesidad escritural y personal. Y creo que muchos escritores han tomado el tema de la pérdida de los padres. Sí, Y ahora los comprendo. Necesitamos hacer de esa perplejidad que es quedarnos huérfanos o cuidar de nuestros padres, porque eres huérfano aunque tengas los años que tengas, te quedas sin ellos. Y creo que todos hemos tenido, yo digo que el privilegio de poder usar la escritura porque la escritura ya es una elaboración que no nada más va para el cajón de la catarsis, porque yo no publicaría mis notas personales. Aquí tiene que haber un ordenamiento, una edición, una prosa que incluso dignifique el dolor y que diga la verdad. Mi verdad, ¿no? Porque es precisamente la literatura muestra que no hay una sola verdad. Mi verdad o la que yo considero ahorita mi verdad. Si fuera una escritora más joven, quizás no hubiera hecho esto, Esperanza. Quizás no. Quizás la edad eh, me permite una relación entre lo personal y la escritura que puedo encarar ahora. Sí. fíjate, porque también me acordaba mucho, cuando leo este tipo de historias, me acuerdo mucho en lo que Patti Lauren siempre decía, que era, los que escribimos nuestras historias nos convertimos, porque La Giganta es una historia muy personal, ¿no? Que me encanta, por cierto. Y ella decía siempre, nos convertimos un poco en los traidores de la familia. En este sentido, en este tenor, te pregunto, reacciones que has tenido en tu fuero, o sea, en tu
entre tu familia, hermanos, te hubiera gustado que tus papás la leyeran, no. O sea, esta parte tan personal de tu ámbito familiar, ¿qué, qué retroalimentación has tenido con respecto a eso? ¿Ha habido consecuencias? ¿Te hiciste la traidora? O sea, Me ¿no te han dicho, encanta, cómo se te ocurrió haber escrito esto, poner esto, cosas así? me encanta esa frase de la traidora de la familia. Pero también me dicen, tú eres la memoria de la familia. O sea, cuando escribes te cargan muchas responsabilidades con la palabra. Eh, y también esperan los hermanos que tú seas la que ellos creen que eres, ¿no? Y como yo soy la hermana mayor, no sé si aquí hay hermanos mayores, pero los hermanos mayores tenemos una especie de responsabilidad endilgada por nuestra posición en la familia, como de dar el ejemplo, ¿no? Somos el ejemplo. Ay, vaya, bueno, eso parece que nos toca y es una responsabilidad de la cual yo también me quise deshacer. mm, de que todos somos igual de importantes y de únicos y nuestra visión. Pero sí sabes lo que hice, Esperanza, nunca les enseñé lo que estaba escribiendo. Eso te iba a Nunca les preguntar. pregunté si se acordaban, nunca recurrí a la memoria de ellos. Era tu También se me memoria. atravesó la pandemia. O sea, esto empezó en enero del 20, la escritura, se me atraviesa la pandemia y ni siquiera yo no estuve en mi casa, ¿no? Me fui a vivir con mi pareja que vivía en un lugar en el Ajusco más aislado. Entonces yo no tenía mis papeles, no tenía mis fotos, no tenía más que la memoria. Y creo que eso fue bueno. Y por otro lado, entonces, cuando salió el libro, se los dedico a mis hermanos porque son nuestros padres, pero no es una novela coral, es una novela de mi punto de vista. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Primero, curioso, mi hermano es el menor y me daba datos, me decía, no, mira, el Mustang, no sé si se acuerdan de la escena del Mustang y la vaca, él dice que el Mustang era de otro color. Por ejemplo, cosas así tan descabelladas como la precisión, y yo le insisto, no, 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 era negro. Pero cada quien entonces guarda, y esto es más fascinante, sostiene y defiende su visión de los hechos o de los detalles, pero también fue maravilloso en cuanto que destapó, sobre todo con mi hermano, el que él me contara la relación de él con mi padre, ¿no? Porque los hijos con el padre pues tendrán una relación diferente. Y entonces hemos tenido unas conversaciones deliciosas, nunca reclamó nada, abrimos cosas, reclamó alguna cosita menor, con mi hermana sí fue más duro, porque nos llevamos muy poquita distancia de tiempo, prácticamente éramos de esas hermanas que nos vestían iguales, ¿no? En la época en que se usaba usar el mismo vestido y yo ya odiaba eso y mi hermana también lo odiaba, claro, cada quien quería ser diferente y única. Y ella, eh, no sé, algo pasó ahí. Ella es artista, es pintora y escultora, búsquenla, María José Lavín hace cosas sensacionales. Y tuvimos un encontronazo, pero luego todo se colocó en el amor y en el respeto, pero en comprender también que yo además de hija ahí estaba siendo escritora, que no solo era hija ni la hermana mayor. Y bueno, y Eh, esta necesidad de un escritor, perdón, al final creo que en este tipo de proyectos, pues gana, ¿no? O sea, le trasciende a la persona, a la mujer en este caso, y gana la escritora. Sí, Porque y por fíjate, sí, la reacción de mi sobrino y mis hijas, que es otra generación, o sea, son sus abuelos, ay, fue fabulosa. ¿Sabes qué hicieron? Me agradecieron. claro. Me dijeron, ay, ahí están los abuelos. Nunca dijeron, ay, no, o sea, no tuvieron, los conocieron más también, quizás, desde mi óptica, pero así ha sido. Así Sí, ha sido quiero, y soy responsable de haber dicho, uno asume esa responsabilidad de desnudar, no quise hacer un altar de muertos,
Yo quise, como hace la literatura, entrar en la complejidad de quién era mi madre y quién era mi padre, los personajes. Sí, y la estructura es muy buena. A mí me gustó mucho cómo resuelves la escritura, que no sé si esto fue un gran reto para ti, como estas dos grandes partes, ¿no? Mi padre, mi madre, y esto fue un reto tremendo para ti, porque tú eres estructurada, ¿no? Tú eres muy estructurada. Y Sí, sí, trato. entonces, que bueno, eso te juega a favor en muchos casos, supongo, pero en este caso concreto, donde hablas de tanta emoción, donde la historia es tan personal, me cuestiono dos cosas. Una, ¿qué tan difícil fue para ti resolver la escritura y si en algún momento, o la estructura, si en algún momento quisiste abandonarlo, era demasiado doloroso? Porque encima tú grabaste el audiolibro, yo te escuché en el audiolibro y se me hacía un nudo en la garganta y yo decía, ¿cómo ella no? Que me da la impresión que de repente sí, ¿eh? En la grabación me da la impresión que te ganaba un poco el sentimiento. Y eso me impacta mucho. O sea, escribes un libro, lo sacas, lo entregas al mundo y necesariamente vas a tener que estar recuerde y hablando de esto. Entonces, todo eso, ya hice un mundo de preguntas aquí y ya quiero cederle la palabra a mis compañeras, pero esta parte, ¿no? De resolver la estructura, qué tan difícil, y esta parte de estar como otra vez, no sé si dándole a la herida, abriéndola o no, o eso se procesa, cambia y y lo estás sacando de tu sistema y es, no sé si terapéutico, no sé cómo llamarlo, el hecho de que estemos aquí, pero esta es una de las un montón de veces que has hablado de esto, ¿no? Y hacía mucho ya no hablaba de este libro. Y esto me confirma que nunca lo sacaré del sistema, porque mira, mientras hablo, siento el estómago. Si estuviéramos hablando de yo la peor, no sentiría el estómago como lo siento. O sea, siento, me regresa todo. Sí, me regresa. Rosa Beltrán cuando presentó el libro dijo que una amiga había dicho, bueno, lo bueno es que los padres se mueren solo una vez. Y le dije, no, Rosa. No, aquí Mientras yo no. escribí el libro, se volvieron a morir. Si yo hablo del libro, se vuelven a morir. Y cuando lo grabé, y tocas un punto muy importante, es que, bueno, me costó trabajo, no podía escribir, por eso lo ven muy episódico, la estructura es de fragmentos cortos, porque varias cosas, creo que la pandemia también puso un tono en el libro. Resultaba que también todos estábamos amenazados de muerte, todos estábamos sintiendo, y sobre todo ya a mi edad, ¿no? Mayores de 60 ya éramos, Vulnerables y esta completamente. vulnerabilidad eh, me hacía como quizás muy a flor de piel todo, pero me pude concentrar mucho en la escritura y cada día tomaba un fragmento y me venía una memoria de lo vivo y a veces sí era muy fuerte y acababa llorando, sí acababa llorando. Es más, cuando grabé el libro, ¿por qué lo grabé yo? Fue insensato, pero sensato. Me mandaron muestras, porque hacen audiolibros, te mandan la muestra de voces. Ay, y yo dije, no, no, esa voz, esas historias no pueden estar en otra voz. Me sentía como que no, como si alguien me robara mi historia. Y me hicieron una prueba de voz y la pasé. Bueno, en la que me metí, porque en 4 días había que grabar el libro. Primero, físicamente es agotador porque no estamos entrenados como locutores a manejar la voz, la respiración, todo eso que saben hacer los profesionales. ¿Y qué crees? Sí, tenía yo que pausar porque la voz ya se estaba rompiendo, entonces tenía que pausar y salir a caminar. Eso en la edición, claro, y repetir y agarrar, respirar y controlar y decir. Pero me gustaba mucho la oportunidad. Nunca grabaré otro libro mío, creo. Bueno, dicen que no hay que decir la palabra nunca, pero no es algo que yo haré seguramente, pero digo yo que fue un privilegio porque era sentir las palabras, porque era orgánico y era otra vez donde me había conmovido en la escritura, me volví a conmover en la lectura y fue muy fuerte. Cuando acabé la grabación me dio migraña de esa de ver cuadritos, que no sé si les ha pasado geométrica. eh,
y me pasé 3 días como si me hubieran, como tirada en una cama, agotada, pero era un agotamiento físico, emocional. Fue un parto que yo no había vivido. Ya la escritura era, pero la escritura es Sí. silencio. Y la voz te conecta, pues por eso los que cantan, ¿no? El bel canto nos pueden estremecer. Entonces fue una experiencia muy fuerte, pero yo creo que esa novela sí tenía que estar contada por mi voz. A mí me impactó mucho cuando descargué el libro, el audiolibro. Digo, yo lo tengo físico y mira, con un montonal de papelitos, ay, no se Ay, alcanzan qué a ver, lindo, pero Esperanza. tengo, cuando le pongo tantos papelitos a un libro, digo, es que este libro, o sea, la escritora le adivinó, es todo lo que yo hubiera querido escribir y no sé cómo. Pero esa parte que conecta me impacta mucho cuando tengo, y en más en un libro tan personal. Creo que todavía más me impacta eso, que sí se alcanza a ver, si no, luego te mando fotos, Richard. No, lo alcanzo a ver y me emociona ver las marcas. A Mucho. mí me Y encanta. además, todas las citas las escribí, fíjate, luego me di cuenta, Wow. anoche que repasaba mis, porque lo leí hace tiempo ya, desde que te dije, porque lo leí Sí. y dije, lo tenemos que compartir este libro. Y tenía ya todas las notas hechas y luego me puse a reescribir todas las citas, como en este afán de grabarlas no solo en la memoria, sino transcribirlas y todo. Si ya las tengo subrayadas aquí y todo, yo decía, qué afán, pero era como una necesidad que me dio con este libro en particular. Ay, qué bonito. Nada más te cuento algo, porque yo en este libro pude trabajar el lenguaje y la búsqueda de las palabras con calma y precisión, y me gustó mucho esa oportunidad que me dio este tipo de libro, de tratar de apresar las emociones, los sentimientos. Fue un reto y me gustaba, también yo me deleitaba cuando encontraba una frase que yo creía que sí decía lo que yo estaba tratando de comunicar. Sí, y la selección de determinadas palabras, por decirte algo, hay una por ahí donde dices incinerarme en mí, algo que te iba a provocar como o sea, la selección de palabras y todo se ve que es muy, muy trabajado, es no hay de otra. Y es un Mm, libro muy conciso, además, sí, ¿no? Que también tiene sí. ese reto. Bueno, por favor, ¿quién quiere hacerle un comentario, una pregunta a Mónica? Porque yo me podría echar aquí otra hora con Mónica. Pero, ¿alguien quiere? Déjeme poner la vista para ver, o abra su micrófono. A ver, ¿qué les provocó a ustedes el libro? ¿Cómo lo sintieron? Anímense. Bueno, en lo que alguien dice algo, Alma, sí, sí, te decía, perdón, es que se me olvidó porque me enrollé. Cuando bajé el audiolibro y dije, narrado por Mónica Lavín, ya lo había leído, pero lo quería escuchar. No sabía que lo había grabado. Dije, pero ¿cómo? O sea, porque ya lo había leído y ya me podía imaginar lo que era para ti haberlo grabado, y a lo mejor por eso mi percepción fue que a veces, incluso en la grabación, uno puede, o yo sentí que notaba esa emoción atragantada en la garganta un poco, ¿no? O sea, me impactó mucho que lo hubieras, querido narrar. Porque de por sí ya me había impactado el hecho de que escribes una historia y que tienes que volver a hablar de ella cada vez que presentas y cada vez que tienes un círculo de lectura. O sea, tú que eres una escritora consagrada, pues lo sabías, pero a lo mejor no lo viste venir en la práctica lo que iba a significar No, estarlo porque haciendo. O sea, yo no creí que a sé nadie si le iba a importar más que a mis cercanos este libro. Es en verdad que yo creí que era tan personal que, pues, que era un libro para un pequeño núcleo. Por eso me ha sorprendido, de verdad. Ha sido muy sorpresivo lo que ha pasado con este libro en cuanto a estas complicidades, pero como esas complicidades me devuelven historias. Mucha gente me ha contado sus historias. Y bueno, los que nos narramos estamos fascinados con las historias y con las vidas de los otros. Además de la nuestra, ya la nuestra es limitada, ¿no? sí, como Sí. decía Patty, es que somos los escritores somos bien chismosos. La Patty Lauren, que ya ves que era genial. Sí, y tu Oye, amiga querida, ay, sí. mi amiguísima. Alma Delia, digo, Alma Alma, sí. Silvia y Arturo, por favor, en ese orden, anímense, porque también, y luego Muy bien. Irma, porque, bueno, para respetar el tiempo de Mónica también. Sí.
la estancia Mónica, en el sí, centro. gracias, Esperanza. Hola, Mónica. Oye, Hola. así como dices que lo escribiste de manera pausada, yo también te quiero compartir que lo tuve que leer de manera pausada porque era inevitable, o sea, son historias similares o en donde tú te transportas o yo me transporté a los momentos en los que, cómo viví la muerte de cada uno de mis padres y tenía que hacer verdadera, o sea, literalmente una pausa, lloraba, me acordaba de mi historia, de la historia de mis papás y volví a tomar el libro. Entonces se me hizo un libro muy padre en ese sentido, en donde tú lo puedes trasladar. Se me hizo también, o sea, esto que comentabas tú ahorita y que comentó también Esperanza y que a mí también me llamó mucho la atención, y es el hecho de que tú escribiste tu historia desde tu perspectiva, era tu historia, no la de tus hermanos, no la de tus hijos, no la de tu sobrino, sino era tu historia, cómo tú la viviste. Y debió ser súper interesante porque también es algo que vivo, que cuando platicamos de mis papás, haz de cuenta que estamos hablando de gente completamente distinta y desconocida. O sea, ¿quién era ese personaje del que estás hablando? Porque conmigo no fue así. Y no es que fuera ni mejor ni peor, simplemente diferente. Claro. Y eso tú lo pones, y lo describes y se me hace súper interesante, se me hizo muy padre. Pareciera que en cada familia tenemos diferentes padres sin importar si somos del mismo papá y mamá, ¿no? Entonces, me gustó tu perspectiva, me gustó cómo lo llevaste, cómo lo escribiste. Me imagino que debió ser doloroso, por eso te entiendo cuando dices que lo tuviste que escribir pausado. Pues sí, claro, si yo como lectora lo tuve que leer pausado, no me quiero ni imaginar lo que debe ser esto. Pero, o sea, qué padre que te diste esa oportunidad de ponerlo en palabras y de eh, compartirlo con más gente, porque al final de cuentas creo que como que muchos no sé, o por lo menos yo me identifiqué muchísimo. Y no es que mis papás hubieran muerto de una forma similar, sino que, como bien decías, o sea, murieron, ¿sí? Estuvieron vivos y murieron. Y lo que uno lamenta siempre es la ausencia. Y a mí Sí. también me hubiera encantado. Uno de mis hijos me regaló ahorita uno que se llama Mamá, quiero conocer tu historia, algo así, que es una Mm. escritura dirigida. Y verdad, y estoy viendo eso que tú decías, ¿no? De cómo me hubiera encantado saber más historias de mis papás. Así es que bueno, lo único que yo quería decirte era esto, agradecerte, me encantó, lo lloré y bueno, pues muchas gracias por haberlo compartido con nosotros. Ay, gracias, gracias. Qué bonitas palabras, ¿eh? De verdad. Gracias. Gracias, Sam. Arturo, Irma, y si alguien más, porque me comenta tu editorial que tienes otro compromiso que eran más o menos 40 minutos, máximo 45, para Sí. si además de Arturo, Irma, alguien más tiene una pregunta, no sé, Mariana, que me levanten la manita, porque como anda Mónica de viaje, pues tiene un montón de compromisos. Íbamos a sembrar un árbol. Nada más déjame preguntar bien, tampoco quiero carrerearlos tanto porque entré yo tarde, pero quiero nada más rectificar. Perdonen, voy a grabar, ¿eh? Sí. Hola, amiga. Ya se fueron a lo de los árboles. Cuéntame cómo va a ser y a qué hora, etcétera. Ya, para que sigamos aquí. No me quiero. Estoy en un festival de letras de San Luis Potosí que invitaron a varios escritores. Está Irene Vallejo, es la gran estrella, ¿no? Ay, Hoy, qué maravilla, con su libro hoy, ahora gráfico, ¿no? pero Ilustrado. sabes que aquí es leer de nuestra obra. A Ah, propósito, por cierto, yo para el cierre, que es mañana, voy a leer, he leído de mi libro de cuentos, pero voy a leer de Últimos días de mis padres. Ya lo había ah, decidido, pero ahorita me están dando todavía con esta conversación para ver qué escojo para la lectura de cierre en voz alta. No sé qué vaya a leer Irene, que lee hoy y mañana, pero ahí ok. estaremos. Ay, qué maravilla. Sí, muy padre, muy padre. Ok, Bueno, Bueno, Arturo, porfa, y luego Irma. sí. Hola Mónica, un hola Arturo. gusto conocerte, Mm. verte aquí y platicar contigo. Bueno, mi punto de vista siempre pues es diferente, todas, porque los hombres pensamos un poco diferente.
Y yo el duelo de la muerte de mis padres lo viví en vida de ellos. O sea, el día que fallecieron, de alguna manera descansé. Mm. Estuve siempre tratando de estar con ellos en vida, ¿sí? Para mí la muerte es algo natural, que lo tenemos que ver como tal, no ponerle ni más ni menos, ¿sí? Y me gustó mucho porque como que ese proceso de los últimos días de nuestros padres, hay muchos pensamientos y tú escribiste este libro como esos pensamientos. Y eso a todos nos pasa. Pensamos algo y lo es que mi papá y ahora mi mamá y se enojaron y que vamos a vender la casa y no la vendas y que todas las detalles familiares que pasan en ese proceso. De hecho, hay un capítulo que es un párrafo de 10 líneas. O sea, es un pensamiento nomás que se te vino y no lo dejaste, y lo escribiste y ahí está, ¿sí? Entonces me encantó esa manera en que como nos narras tu experiencia y qué padre que lo ves como es, como fue. O sea, no estás poniendo a tus padres como si fueran así los grandes héroes de la guerra y que nos dieron la formación y que no, así fueron. O sea, se peleaban, se separaron, se volvieron a juntar, y todo. O sea, me gustó mucho, ¿eh? Muchas felicidades, Mónica, y ojalá el Gracias. día coincida por allá en la Ciudad de México para que me firmes tus libros. Sí, Claro yo que he sí. ido a ¿Dónde la Ciudad de vives? México. ¿Dónde? ¿Cada quien está en otro lado? ¿O todos viven en Yo estoy en Monterrey? Monterrey, pero voy Ok. muy seguido a la Ciudad de México, sí, voy Bueno, muy claro que seguido sí. y en algún evento que andes por ahí te voy a buscar y ahí voy a que me firmes los libros. Y un Gracias, gusto, Arturo. y muchas Gracias. felicidades, ¿eh? Te, Gracias. te Sí, llevas todos sus libros, ¿eh? Para que te los firme. Claro, claro, yo ando cazando firmas de libros. Hay sí, varios aquí en Ciudad de México, en Guadalajara, en Texas, creo que es los que estamos así, y en Monterrey, claro. ok. Y Fíjate que algunas nada más personas que no se conectaron. Ajá. para decirle a Arturo que sí fue una oportunidad de reflexión, como dices, o sea, esas reflexiones que la vida no te ha enfrentado a hacerlas, ¿no? Y en ese momento hay esa necesidad. Y en ese sentido, sí fue, para contestarle también a Esperanza, sí fue al final una manera de acomodar las cosas y de sentir cierto sosiego, ¿no? De esto, de encontrar la naturalidad y la manera de acomodar lo inevitable, ¿Te lo dio que es. paz? ¿Te dio Sí, paz, Mónica? desde luego, sí. Todas Me- quisiéramos tener una Mónica Lavín en nuestra familia para que nos, No, para pero a mis tener esa hermanos no les dio memoria. paz. A mis hermanos no les dio Ah, paz. no te decía A tanta mí. paz. Bueno, pues sí, es que era tu memoria. Claro. Perdón. Irma, Arturo, ¿terminaste? Sí, ok, gracias. Irma, Bueno, buenos días. Qué gusto conocerte de esta manera, Mónica. Y bueno, pues qué bueno que compartiste el libro, como lo dijo la compañera aquí, Alma. Y igual cada una de nosotros vivió o ha vivido en la muerte de sus padres, ¿verdad? Creo. Entonces, a mí sí me tocó esas emociones. Mi padre se fue, mi mamá todavía estamos con ella ahí. Entonces, me gustó mucho, igual, lagrimitas por aquí, lagrimitas por acá, pero el sacar todas esas emociones, el, el, el que si no lo hubiera leído, a lo mejor no hubiera tenido esas emociones que yo creo que como ser humano las necesitamos sacar, las necesitamos, expresar de alguna manera. Igual, igual como se dice, yo nada más tengo dos hermanas y todas pensamos diferentes y en eventos cuando nos juntamos, no es que fue así, no es que fue así, pues así es, cada quien ve de diferente manera, ¿verdad? Pero te agradezco mucho que hayas escrito ese libro, que bueno que lo leí y bueno, pues gusto en conocer. Gracias, Irma. Es Y cuando comprueba, perdón. por cierto, yo acá vivo en Nuevo México, no en Texas, Ah, en Las ok. Cruces. Ujú. Ok. Ujú. Lo que comprueba cuando encontramos que cada quien tiene su versión de algo que todos, a lo mejor los hermanos, estuvieron juntos, te das cuenta que la memoria es una ficción. La memoria siempre tiene ese grado de invención porque
todo mundo cree que está correcto y quién sabe cuál fue la verdad objetiva, ¿no? Y eso es fascinante. La memoria es una forma de invención también. Ujú. Ok, Pues sí. Gracias de nuevo. gracias, Irma. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo, Mariana, sí, por favor. me llama mucho la atención el comentario que hiciste, Mónica, de, de que la edad que tienes ahora como que te hace ver de manera diferente tu propia novela, ¿no? ¿Qué hubiese sido diferente si tus padres, en lugar de haberse muerto recientemente con diferencia de un año, lo hubieran hecho 20 o 30 años antes? O sea, por qué este comentario tuyo así tan puntual de tengo esta edad y a esta edad puedo lidiar con lo que yo misma tengo en este libro? Ok, ay, sí, sí. Tampoco estoy muy segura de la respuesta, pero si hubiera pasado esto cuando mis padres eran más jóvenes y yo más joven, lo tendría que haber escrito entonces, Sí. porque esta memoria desde hoy, quién sabe cómo sería, pero pensando en la relación del tiempo transcurrido entre la muerte y la escritura, que fueron 3 años, pienso que ahora, que la vida sí da cierta forma de conocimiento de uno mismo y de no tomarse tan en serio a uno mismo, porque creo que yo también soy un personaje de la novela, que Sí, hablo de claro. mí, de mis reacciones, con la franqueza que, que me da, yo creo que sí, la edad. Quizás cuando uno es más joven, se trata uno con más cuidado a uno mismo, cuidando una imagen, cuidando, pero a mí lo que me importa ahora es tocar el centro de las cosas. Incluso en este libro, porque en otros no soy yo personaje, pero en este incluso tratar de entender por qué reaccioné así, ¿no? Qué tan egoísta fui, o sea, esto que uno también se pone a juicio, y yo no sé si cuando somos más jóvenes estamos en ello, en ello como tema. También no sé qué pasa, cada quien tendrá su experiencia de vida, pero haber vivido a mis padres tanto tiempo, o sea, que murieran de mayores, realmente mayores, también eso es una especie de complicidad muy larga que acompañó varias etapas de la vida y se pueden decir otras cosas. Que se pueden decir otras cosas y pensar otras cosas que a lo mejor no te importaban a los 30, a los 40 años acerca de tus padres, ¿no? Oye, Lo que me acerco más a ellos, eso es lo que quiero decir también, mira, conforme ellos envejecían, yo también, pero al escribir es como si yo me acercara más a tener la misma edad que ellos. No la del claro, final, sino la de claro. antes, ¿no? Eso. Sí, 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 tienes toda la razón. Oye, me llamó la atención el comentario que hace tu hermana y que plasmas casi al final del libro de tú eres la que escribes, ¿no? Cuando se están repartiendo Sí. papeles. Digo, ¿qué carga? Ah, Dentro de una familia en donde existe un escritor o una escritora, que el resto de los hermanos, de las hermanas digan, bueno, ella es la que escribe, ¿no? Eh, ya sabrás tú qué hacer con eso. Me dio como la impresión de, pues ya sabrás tú si usas o no usas eso que se te está dando. ¿Pasaste por algún conflicto moral que dijeras, esto no sé si ventilarlo o sí, o tuviste algún momento así como de crisis personal, de decir, creo que no, creo que sí, y que te hubieses lanzado a ser bien transparente como me da la impresión de que fuiste a lo largo de toda la novela? Mira, yo sabía qué tema iba a ser difícil para mis hermanos, que era el alcoholismo de mi madre, ¿no? Porque además los alcohólicos son alcohólicos anónimos, tienen su pacto, pero a mí me parecía una lección de fortaleza de mi madre que yo no iba a dejar pasar, porque no tenía que ver con los secretos y lo que quieres esconder, sino al revés, con cómo se hundió, ¿no? En el enamoramiento de mi padre
casi su cabeza nos abandonó, y cómo volvió a florecer y a agarrar la vida y a ella misma, ¿no? A ser ella. Bueno, a mí me parecía admirable. Y sabía que era un punto polémico. Sí sabía, pero no me quise autocensurar porque el acento estaba en que ella si mi madre a lo mejor se queda hundida, no sé qué escribo, pero que mi madre hubiera tomado las riendas de su vida y de casi de valorarse y saber que esa enfermedad la tenía que transitar, me parecía algo enormemente valioso. Y como decía Arturo, esos son los padres que tuve, ¿no? Esos son. Y me parece que así que así debemos hablar con nuestros hijos y con los demás. O sea, la imperfección es parte de la realidad, la imperfección del amor también, que unas parejas que duran eternamente es complicado. Y claro que hay mil baches y estamos siempre a prueba, ¿no? En una relación amorosa larga. Entonces, pero no tuve, o sea, mientras lo escribía, me conmovía, me conmovía mi madre. Em, Me conmovía y no me quise autocensurar. No hay nada que haya dejado fuera digo, hay mil cosas que dejé fuera, pero nada que yo dijera, ay, no, esto no Esto lo me voy a lo aceptar. reservo. Porque sobre todo eran aquellas cosas que me devolvían la estatura de mis padres. De todo lo que fueron o lo que hicieron, ¿qué es lo que de veras tenía que ver con momentos que mostraban y me fueron mostrando quiénes eran ellos? Sí. Pero claro que ese fue un punto muy complicado a la hora de que salió el libro. Sí, sí, ya me imagino, con los hermanos, por supuesto, claro. Qué Pero fíjate, no difícil. así la infidelidad de mi padre, eso no les causó problema. Ay, ¿de veras? Otra vez, el No, mismo. porque es ese mundo de que, bueno, ay, pues a veces pasa eso, se sabe, ¿no? En cambio, y mi papá, o sea, no era un secreto, no era un secreto. Y mi madre también no manejó con mucha dignidad el problema del que salió. Y seguramente tenían otros secretos, ¿eh? Esos que no les pregunté, esos que nunca a lo mejor contaron, ni querían contar. Entonces, pues, esos se respetan porque esos sí son secretos. Ni yo lo sé. Creo que los secretos además nos hacen interesantes a todos, ¿no? Que aunque creamos que sepamos todo o mucho del otro, no sabemos todo, ¿no? Eso siempre nos deja ese halo de misterio de los otros. Además, qué herencia para las nuevas generaciones de tu familia, pues, ¿no? Sí, Y además abres como un canal de comunicación maravilloso, decir, a ver, pues somos humanos con sí, nuestros claroscuros y no pasa nada, ¿no? sí. Sí, qué maravilla. No, pues muchísimas Felicidades, la verdad es que felicidades. disfruté muchísimo la novela, muchísimo. Es que es Gracias, María. increíble este comentario. Disfruté muchísimo la novela. O sea, uno la sufre y la disfruta por igual, que creo que ese es un gran reto, porque no es una historia fácil de leer, o sea, en el sentido emocional, ni fácil de leer, porque por lo menos conmigo que conectó tanto, o sea, sí fue difícil, pero paradójicamente fácil, ¿no? Entonces es como un logro tuyo, me parece a mí, un logro, porque es cómo puede ser una lectura fácil y difícil por igual, ¿no? A mí ¿Sabes también qué? Yo creo que, perdón, se transmite, o debe ser que eso es lo que a mí me pasaba. Yo la sufría y la disfrutaba. Las dos cosas. Es verdad. Así fue. Si fuera puro sufrimiento, yo creo que la hubiera desistido. También la disfrutaba. claro. Y me reía, a veces me reía porque encontraba una escena y me devolvía la vida. Entonces, pues quizás algo como como para aprender. Yo aprendí de la vida. Esto que decía Arturo de la naturalidad, aprendí a enfocarme al lado, a lo vivido, a la vida tan jugosa. Sí.
Y Sí. ya como a manera de cierre, tocar un poco de lado la parte de lo difícil que es el trato médico. También me reflejé en muchas partes, en la parte de hija regañona, que lo dices así, en esas palabras. Porque me acuerdo cuando mi papá estaba enfermo, que yo también fui la hija regañona que quería que siguiera así al pie de la letra las instrucciones. Mi papá estaba desahuciado con el cáncer. Pero como que luego te queda una culpa y un dolor diferente porque dices, qué terquedad de que hiciera lo que los médicos decían y no poderle dar el gusto de comerse, por decirte algo, un menudo, que mi papá quería comerse un menudo, esa era su necedad, y estaba contraindicadísimo. Y yo decía, al final nos cayó el 20 a tiempo. Y bueno, pues cómete tu menudo, pues, si quieres, porque Ah, qué ¿qué bueno. más da? Pero esa parte de convertirte en la hija regañoncísima, porque yo también, yo por lo menos fui muy regañona, pero en el afán de ser estricta por el bien de él, uno cree que es por el bien del paciente. Y al final estos detalles, sacarlo a dar una vuelta o darle la comida que favorita y todo, esta parte de insensibilidad médica, qué difícil ir como conciliándolo, ¿no? Y creo que tu libro abre una reflexión con respecto a eso, a que como nosotros como lectores, los que ya pasamos por eso, los que van a pasar o los que se encuentran en una situación parecida, que logren reflexionar sobre lo importante también de darle el gusto y de darles no el trato de condenados, como también lo dices tú en tu libro, sino un trato humano. Y en ese sentido, lograr como hacer una conciliación entre las indicaciones médicas, pero la parte humana de nuestro ser querido en esa situación, y que es lo que uno quisiera que te trataran a ti también, por otro lado, cuando tú estás en llegues a estar, porque no sé, creo que todos potencialmente somos vulnerables a que algo así nos pase, que también quieres ser tratado de alguna forma, ¿no? O sea, creo que esas reflexiones también caes profundamente o nos caen profundamente con la lectura del libro. Sí, es cierto. Y bueno, esa parte de cuando ya no hay remedio, qué difícil, ¿no? A lo mejor por eso la discusión y algunos libros que han salido, como el de Gustavo Rodríguez, como algunos otros en donde ponen sobre la mesa el tema de la eutanasia cuando ya no hay. La misma Patti Lauren, que la pasó tan mal al final y que no había remedio, y todo el sufrimiento que conllevó hacer lo que yo te conté en particular. O sea, ¿qué decías tú? Pero ¿cómo? ¿Cómo? De verdad no hay otro camino, no hay otra salida, sino que someterla al dolor hasta que su cuerpo resista, ¿no? O sea, Qué horror, sí. sí, entonces creo que todo el libro genera muchas reflexiones acerca de eso. Por eso también, no solo en la parte emocional que conecta con uno, sino en la parte de reflexiones para llevarlas como muy en nuestro corazón, y ojalá podamos actuar en consecuencia en un momento determinado, ¿no? Sí. Pues si nadie quiere decir nada más, Mónica, te agradezco infinitamente la escritura de tu libro. Qué libro tan lindo. Digo, yo te admiro como escritora en todas tus obras anteriores, pero este particularmente me llegó profundo. Gracias por la escritura, gracias por tu tiempo hoy en esta sesión. Ay, gracias a todos por, La foto, bueno, sí. a ti por haber organizado esto tan maravilloso, por permitirme esta conversación. Un libro, yo sí creo que siempre abre un diálogo. Y bueno, qué bueno haber dialogado y escuchado también ustedes, su relación lectora, que es la relación con la vida también, ¿no? Sí, Gracias. mil gracias a ti. Vamos a poner el libro y tomarnos unas fotos. Ay, qué bonito. Una, dos, tres. Ahí va una, voy a, por si cerramos los ojitos. Ok. Y esos de la portada son mis padres y esa soy yo. Sí, eso lo investigué. Qué lindo, qué lindo. Padre, esa sorpresa me la dio la editorial y me dio Ah, ¿te mucho la gusto. dio? Qué bonito. Cortaron a mi abuela estaba en la foto, pero Ah, siluetearon Va a a venir el ustedes caso. tres. Me encantó. Muchísimas sí, gracias. Te veo en gracias. Guadalajara. ¿Vas a Guadalajara? Sí, de aquí, de San Luis, que acabamos mañana, no, mañana, sí, mañana. El sábado vuelo a Guadalajara. Yo vuelo hoy en la noche porque yo soy de Guadalajara y por ahí Ah, nos vemos en la fil, por ahí te busco.
Ándale, tenemos ¿Sale? nuestros teléfonos. Presento mi libro de cuentos el día 3, pero presento otros libros de otros autores. Sí, quiero ver, yo voy a estar haciendo entrevistas a ver si tienes un minutito para darnos una entrevista ahí en la cabina o ahí buscamos la forma. Ándale, y te doy mi Much- libro también. Ok, Muchísimas un gracias. abrazo. Gracias a Gracias, todos. Mónica. No Gracias, se Bye. vayan. Denme un Gracias. minuto para los avisos parroquiales. Gracias, Va. Mónica. Hasta Bye. luego a Gracias. todos. Yo Gracias. abandono. Bye. Gracias. Bye. Les hago la rifa del libro en un ratito más, les Muy bien. prometo. Y ¿Ya me porque traes no. mi libro? Ay, ¿cuál libro? Por Pues favor, no a las sé, que, me a gané las un que se libro han hace... ganado libro, ahorita que me escribió Olga, díganme qué libro les dije, o solo si se ganaron libros, si no les dije cuál, para cumplir con mis promesas. Y les hago la rifa de este libro y denme oportunidad de regresar de Guadalajara para mandarles, también allá puedo hacer como algunos contactos con autores para ver qué hacemos el próximo semestre. Inviten gente, ojalá sumemos más lectores a este círculo de lectura. ¿Sí? Claro, Sí. sí, claro. Bueno, Sí, muchísimas gracias por estar. ¿Disfrutaron la sesión? Qué mujerón, ¿verdad? Sí, sí, Y sí. el libro. excelente, gustó. Sí, muy padrísimo. padre. Yo la Muy gocé. padre. Bueno, muchísimas bueno. gracias, que estén muy Acá te bien. espero, espera. Sí, Igual, allá te llamo. bye. Bye. Gracias, Buen viaje. bye. Vemos. Bye. Muchas gracias, Bye. hasta luego. Cuídate. Bye. Adiós. Bye.